Bienvenidos a otro capítulo más de Teatramos, pero no juzgamos. Este episodio es muy alusivo a estas fechas, justamente por eso sale el día de hoy. Vamos a tener un invitado que nos va a contar una experiencia sobrenatural que tuvo cuando hizo un montaje de una obra de terror y también cómo ha sido esta vivencia que ha tenido él como autor y director de una obra alusiva al Día de Muertos. Él es David Moreno. Y bueno, ahora sí, vamos a continuar aquí con nuestro invitado que les comentaba. De hecho, David es el primer invitado que tengo solita, porque los demás han venido muchos. Entonces, bienvenido, David. Muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, G. Yo estoy muy contento de estar aquí contigo. No, gracias. No, sobre todo porque yo les quiero decir, cuando yo te conocí, porque lo conocí en la compañía de un amigo que va a venir en el próximo capítulo, ya lo conocerán, hablando en camerino fue como... Oh, no, pues no sé por qué salió de lo de que asustaban, ¿no? En el teatro, no sé. Ajá. Bueno, yo tampoco me acuerdo, pero cuando me dijo que tenía una historia así como muy cañón y yo, tienes que venir a mi podcast. Sí, y por eso fue la invitación, pero entonces ya esto me abrió un panorama totalmente enorme porque ya pude conocer más de tu trayectoria que ahorita nos platicas y todo, pero bueno, sí, claro. Aquí estás en este super capítulo especial. Muchas gracias. Saludcita. Muchas gracias por la invitación. A ver si no me pongo como los... ahí la caricatura que salía en los 2000, ¿no? De los poetas, ¿no? De los huevos poetas. ¿Cuál es? Lo que quieras, aquí te atramos, pero no juzgamos. O sea, bueno, está bien. Podcast, lo que quieras decir. No, pues bueno, pues primero muchas gracias. Quiero darles como este pre de David. Él es abogado y artista, ¿no? Tiene lo mejor de dos mundos, entonces ahorita nos va a platicar como eso, pero además de todo, escribe, produce, tiene su compañía, nos va a desmenuzar como todo eso, y eso es increíble, porque la verdad es que tener gente así en el teatro, que realmente aquí en México, el teatro independiente, para empezar, es muy difícil de llevar a cabo, ¿no? Difícil. Y luego tú como que estás muy cubierto como en muchas áreas y puedes como, ¿no? Uh-huh. Tienes el tema legal cubierto, además tienes el talento para escribir y demás, y sobre todo, lo que me parece increíble es que estás muy arraigada a la cultura mexicana, porque casi en tus proyectos es así, ¿no? Entonces, está increíble. Pero a ver, cuéntame, primero, ¿cómo llegas al mundo del teatro? O sea, ¿cuál fue como tu primera iniciación o sea, dentro del teatro, para hacer teatro o viéndolo, cómo te gustó? Bueno, pues, sí, yo creo que de pequeño, ya traía como la espinilla. La verdad es que me gustan las telenovelas, ¿no? ¿A quién no da? ¿No? Entonces, como que desde ahí la actuación me pareció algo muy interesante y ya fue más bien como en preparatoria, cuando conocí el taller de teatro, fue cuando estuve como más inmiscuido y eso continuó hasta la universidad, porque en la universidad una profesora nos invitó a formar parte de una obra de teatro. Que es ahí donde se conjunta como lo legal, ¿no? Ajá. Y el teatro, porque fue una obra que se llama Pedro y el Capitán, de Mario Benedetti, que habla sobre tortura, ¿no? Tortura psicológica. Okay. Entonces, saludos a Griselda Muchategui, de la Facultad de Derecho, es en verdad una profesora fenomenal. Okay. O sea, ¿pero eso dices fue en la prepa? Esto fue en la universidad. ¿Y a la universidad? O sea, ok. O sea, pero como era ya traía... taller de teatro, ¿no? ¿Era nada más hacer la representación porque era alusivo a alguna clase o cómo? Bueno, fue una propuesta mía, ¿no? Porque bueno, haz de cuenta que nos dejó leer el libro, ¿no? Ok. Dijo, quiero que lean el libro, quien quieran, para puntos extra, Entonces lo leí y yo me acerqué a ella y le dije, oiga, ¿y no le gustaría que lo hiciéramos? ¿Y ella qué? Al final y al cabo solo aparecen dos personajes, ¿no? Ajá. Y sí, invité a un amigo y lo hicimos, nos invitó después a la Comisión de Derechos Humanos de Aguascalientes a montarla ya. Entonces, pues, tan mal no lo hicimos, yo creo. No, ya veo, no, todos mis puntos se están conectando y ahorita también van a saber por qué, pero qué padre. Y entonces ahí ya descubres como lo que es estar arriba de un escenario, ¿no? Exacto, de este lado, y es cuando decides, me quiero dedicar a esto. Sí, dije, es algo que no puedo dejar. Ajá. Y después de que salí de la facultad, lo dejé. Ok, ya te dedicaste más a todo lo de ser abogado. Sí, a ser abogado, y la verdad es que en ese periodo, pues yo traía una depresión muy fuerte, ¿no? Okay. Por la muerte de mi papá, que ya tiene casi 16 años, pero en ese entonces había pasado poco tiempo. Y entonces, ya después... no sé cómo conectar esto, pero sí fue muy curioso porque llegué a un trabajo
¿no? Que de la administración pública, en donde la jefa nos decía, cada lunes tienen que exponer, ¿no? ¿Qué? Pues ni que estuvieran en la escuela, ¿no? Pues como la escuela, ¿no? Y como eran temas financieros, ¿no? Pues la verdad es que a mí se me había complicado en ese entonces mucho. Ahorita ya, o sea, ahorita ya los temas financieros, pues ya uno ya, lo tienes que hacer, ya facturó, y entonces te tienes que ajustar, claro, ¿no? Claro. Pero en ese entonces se me complicaba mucho y de repente viendo el celular veo por Facebook, ¿tienes pánico escénico? Y yo, sí, ¿no? Porque me daba mucho terror exponer. Okay. Y entré a un taller de teatro musical. Ok. Donde claro, me pude, foguear un poquito del teatro y a partir de ahí me empezaron a invitar a proyectos teatrales y ya no lo dejé. Claro. O sea, ya de ahí ya no lo dejé. Sí, claro, porque dicho sea de paso, por supuesto que el teatro no solo es, o sea, habemos una parte que nacemos con él y desde chiquito quiero estar ahí, pero también hay otras personas que lo descubren de otras maneras, porque el teatro no solo es terapia, el teatro también sirve para para trabajar justamente el pánico escénico, hablar en público. Muchos líderes, CEOs de empresas muy grandes han estado en clases de teatro precisamente para eso, o sea, realmente te desarrolla la improvisación, o sea, realmente, porque teatro no hay corte y cambio, ¿no? O sea, sí, teatro es literal lo que sale en el momento y punto, ¿no? Y es la vida misma, ¿no? Decía Arthur Miller que el teatro nunca podía desaparecer porque es el único arte donde el ser humano se enfrenta a sí mismo, ¿no? Exactamente. Me encanta esa frase, la verdad, ¿no? Estoy completamente de acuerdo. Wow, no, pues, ¿y cómo te llevó? O sea, al final de todo yo creo mucho en el destino, ¿no? Entonces, cuando alguien está predestinado a algo, pueden pasar años, o sea, muchos años en tu vida y así, pero en algún momento te va a encontrar, se van a encontrar. Te regresas. Y regresas a eso y qué padre. Entonces ya tomaste este taller, tú seguías en tu vida Godín, ¿no? Porque yo, claro. yo también fui. Que hay que facturar. Claro. La verdad es que es muy, muy feo, pero sí realmente es muy difícil vivir solo del teatro en México, o sea, al menos que seas... ¿no? Go. No es que seas Ocesa. Saludos. No, saludos. No, mis respetos. Sí, claro. Pero sí, realmente el teatro independiente está muy cañón. Pero, o sea, entonces tú tenías tu vida Godín. Pero Tenía mi vida Godín. Seguías ensayando. O sea, tú tomabas tus clases, pero ya terminaste las clases y ya luego ya te dedicaste tú a hacer proyectos que te invitaban. Sí, pues estuve en un proyecto, ¿no? En donde, pues, fue de esas veces en donde sales muy decepcionado, ¿no? Y dices, diablos, no. Y entonces fue cuando dije, voy a hacer mi propio proyecto, ¿no? O sea, ¿para qué por la producción, ¿verdad? Y dije, ¿por qué me voy a desanimar? Exacto. Voy a hacerlo yo. Y pues en ese entonces, en un taller en donde también estaba, ¿no? El profesor que nos daba ese taller nos dejó leer El hombre de la arena, ¿no? Y ahí es cuando se va conectando todo. No, hombre, ahí no, se va conectando todo. Esto se va a poner muy bueno. Es que eso ya... Sí. Y ahorita se empiezan a apagar las luces y eso, ¿no? Ay, no, a temblar, no. Tocamos madera. No, pero bueno, entonces, a ver, antes de irnos a meternos de lleno en el teatro, tú eres abogado, te especializas en derechos de autor, ¿no? Propiedad intelectual, todo esto, ¿no? Tengo una especialidad en materia de derecho intelectual que abarca derechos de autor, marcas y patentes, pero soy más afín a derechos de autor y marcas. ¿Y pero por qué cuando estudias leyes, por qué te dedicas como a especializarte como más en esta área? O sea, ¿por qué no penalista? ¿Por qué no? Bueno, eso fíjate que también fue muy curioso. Yo tuve mis dudas, como muchos, cuando estudian sus carreras, y yo decía, oye, es que derecho no es lo mío, fíjate, ¿no? O sea, como que derecho penal, derecho forense, ver sangre, ver asesinatos, no, o sea, derecho civil, familias rotas, derecho familiar, pensiones hacia los niños, divorcios, hoy no, me voy a... Laboral tampoco. ¿no? Laboral sí me gustó, ¿no? Sí, Era como de, bueno, derechos de los trabajadores, por supuesto, eso me agrada, y de hecho me fue muy bien en esa área, ¿no? Y cuando descubro que había una materia que se llamaba derechos de autor, dije, a ver de qué se trata esto, ¿no? Y fui descubriendo que los derechos de autor están muy apegados a la defensa, pues, de los creadores, ¿no? Por supuesto. De los creativos. Y yo dije, esto me suena a arte. Y ya estudiándolo, efectivamente,
Claro. Hubo arte, ¿no? Y ya cuando salí de la facultad busqué mi especialización en derechos de autor. Claro, no, es que se abarca muchísimo y justamente yo pensaba en qué difícil es combinar lo legal con el arte, ¿no? Con todo lo artístico, pero claro que aquí conecta todos los puntos, me hace todo el sentido del mundo. Tengo un amigo muy querido que también es abogado, fue a su graduación el año pasado y justamente también se dedica a todo lo de propiedad intelectual y eso, pero él es colega del teatro, estuvo en una de mis compañías y así. Y ahorita hasta que lo estoy hablando contigo es cuando lo asocio de claro, pues sí tiene todo el sentido del mundo. Defiendes al creador, obviamente. Y bueno, hay muchísimas formas de poder hacer arte también, ¿no? Sí, entonces, total. Para mí, por ejemplo, es partidario, por eso me aventé y me arriesgué a escribir, ¿no? Porque digo, bueno, si uno lo entiende, también lo puede hacer, ¿no? Ajá. Y yo creo que muchas compañías independientes están en eso, ¿no? Tienen a sus propios creadores, montan sus propias historias y son muy buenas muchas de ellas, ¿no? Entonces, claro, el abanico del derecho de autor es grandísimo, es muy complejo. Nos decían nosotros es sui generis porque es un caso en concreto, ¿no? Es muy variable, no es como en derecho penal que tiene como unas reglas ya muy establecidas y un modo de hacer ya así. Un modo de ser o de hacer las cosas ya muy preestablecido y hasta viciado, ¿no? Sí. Acá no, acá todavía podemos como jugar un poquito con todo, porque además derechos de autor se asocia con el arte, o se asocia con el trabajo, con el derecho laboral también, con el derecho mercantil, con el derecho administrativo, o sea, ¿no? Claro. Está muy relacionado con mucho, pero bueno, no vine aquí a hablar del derecho. Es que en el capítulo anterior a este venían mis abogados, entonces no van a decir, bueno, ¿qué onda? Entonces, esto es jurídico en vez de teatro. Entonces voy a decir, pero sí juzgados, porque los abogados sí juzgan, ¿no es cierto? Sí. Sobre todo los que son jueces. No, pero a ver, vamos a enfocarlo entonces. Sí, claro. ¿Cómo has llevado a cabo, o sea, todo lo que has aprendido como abogado, cómo lo has combinado con la parte teatral? Porque imagino que sí lo has usado y te ha servido, ¿no? Sí, por supuesto. Justo cuando estaba tomando la especialidad de derechos de autor, teníamos un maestro que también si ve este programa, que espero que lo vea, que se apellida de la Parra, Eduardo de la Parra. Saludos, Eduardo. Muy bueno, muy buen catedrático. Él nos explicaba en una clase, ¿no?, que existía esto dentro de las obras, ¿no? El corpus mysticum, ¿no? Y el corpus mechanicum, ¿no? Entonces, ya desde ahí te habla que vas a ver una parte del derecho muy espiritual, muy artística, ¿no? En donde, pues, evidentemente, el corpus mysticum es, bueno, voy a empezar. El corpus mechanicum es como, por ejemplo, el libro, ¿no? El cuerpo, ¿no? Todo tiene un cuerpo material. Claro. Y el corpus mysticum, que suena como magia, ¿no? Ajá, es lo que se me... es el alma, el espíritu de ese libro. ¿Y cuál es el espíritu? Pues el contenido de las ideas, las letras, el texto. Entonces todo tiene un cuerpo material y un cuerpo y una figura espiritual o mágica o alma, ¿no? Donde se concentran las ideas, el impronta. Entonces, desde ahí me agarré y lo conjunté y dije, bueno, derecho por supuesto que uno siempre lo piensa como algo rígido, ¿no? Como algo que está muy en lo terrenal y no, para nada. En esta parte, por ejemplo, del arte, pues tiene mucho de espiritual. Claro. Entonces, me encanta verlo porque trasciende, ¿no? Las obras trascienden. A alguien le va a dejar algo, Te lo podría decir, a mí me ha pasado, por ejemplo, con autores como Hermann Hesse, que es un autor muerto, ¿no? Ahorita, pero vive en mí por sus lecturas, ¿no? Claro, ¿no? Y te dejan todo eso claro. Claro. No, está súper padre, ¿no? Que te metes como en toda esa profundidad y ver, qué lindo, ¿no? Ver esa parte de las leyes y de todo eso, pero ya de una manera, de otra forma totalmente distinta a toda la abstracta, a todo lo cuadrado que lo vemos, más bien una manera más abstracta, porque esto es de otro lado, ¿no? Entonces, mira, el que está del otro lado está súper lindo. Sí. Y entonces, de ahí le agarraste como todo este gusto o sea, decías, no, como que no es lo mío derecho, pero después descubriste esta parte y te empezó a envolver. Claro. Y entonces, a lo que empezaste tú a trabajar era muy parecido a... Claro, porque empiezas a ver figuras, ¿no? Claro. Por ejemplo, cuando yo hice mi primer proyecto, ¿no? Te digo, bueno, a ver, vamos a empezar por un libreto, ¿no? Entonces, yo desde ese punto ya sabía, ¿no?,
qué era lo que podía y no podía hacer, ¿no? Sí, claro. Porque además es una adaptación, pues, wow, ¿no? Ya traes todo. Entonces era una adaptación a un cuento que ya existe, ¿no? Que es de Etta Hoffman, pero, por ejemplo, y aquí voy a hacer, es un cuento que ya es parte del dominio público. Ah, ok, y es que eso también es súper importante. Claro, está liberado, ¿no? Como de esta parte del derecho de autor en la parte de, iba a decir paternidad, pero no es paternidad. Pero, digamos, en la parte patrimonial ya está, ¿no? Entonces, cuando están dentro de un derecho patrimonial, pues ya puedes poner tus versiones, ¿no? Ah, o sea, cada quien puede hacer, es lo que pasó, nada que ver con esto, pero lo que pasó cuando se liberó Winnie Pooh, ¿no? Claro. ¿Viste lo que hicieron? Disney hace eso todo el tiempo, Disney hace eso todo el tiempo. Pero viste la película de terror sádica y satánica, ¿no? Que hicieron, ¿no? Y dices, bueno, y la persona que lo tomó, pues así decidió hacer uso de Winnie Pooh. Correcto. Okay, es correcto. Wow, no, bueno, entonces ahí lo decidiste. Y bueno, ¿y en qué momento, o sea, llegas, tú ya te estás dedicando a todo lo tuyo, todo lo legal, pero en qué momento dices, ¿sabes qué? Ya es momento de poner, o sea, ya me habías dicho ahorita que te fue mal en un proyecto, pero fue cuando ya había una corazonada de decir, es momento de poner lo mío, ¿ya lo tenías antes pensado o solo fue a raíz de esa mala experiencia que tuviste que lo decidiste? No, ya lo tenía como ella arraigado, desde que descubrí la pasión hacia el teatro fue como de, tengo que hacer algo, ¿no? Y afortunadamente he contado con personas a mi alrededor que me han apoyado, ¿no? Yo te podría decir que desde el principio tuve el apoyo, ¿no? de varias personas. Entonces, en el primer proyecto que monté, una de mis amigas que se dedica al diseño y que además es artista visual, pues me apoyó con esa parte, ¿no? Entonces, mientras yo escribía ahora sí que las obras, ella me apoyaba con la parte visual, cómo se tenía que ver la obra, cómo se tenía que O sea, te hacía el diseño de escenografía, no sé, de vestuario. Ajá, sí, hacía la fotografía, claro, el diseño también, el arte para publicidad. Que por cierto es muy buena, Maya, saludos. Ay, la podemos dejar en la cajita de descripción. Sí, claro, si quieres claro, la promocionamos, claro. porque es que en este medio es súper necesario todo eso y Por de repente supuesto. es como, no conoces a alguien que haga como todo este diseño y si ella ya tiene además experiencia en teatro, pues vamos a dejar aquí abajito en la cajita de descripciones su contacto. Y la verdad es que su trabajo es excepcional, de hecho, la obra que te vine a obsequiar es justo es diseño de ella, ¿no? O sea, la portada es diseño. Y está muy linda, ahorita se las vamos a enseñar. Ok, entonces llega a ti, es Libellus. Libellus. Libellus, ajá. Para empezar, ¿tiene algún significado el nombre? Ay, sí, también es una historia muy profunda. A ver, trata de resumirla. Sí, la voy a resumir porque yo... Sí, al principio se llamaba la compañía Wolf Dog, ¿no? Esta parte del lobo que me encanta, ¿no? Okay. Sin embargo, fui buscándole por todo lo que ya hablamos, ¿no? Cómo fue el origen, Entonces, libellus es una palabra latina que significa libreto. Que así fue como nació la compañía, desde escribir un libreto hasta montarlo, ¿no? Totalmente. Entonces, me encantó porque si tú lo escuchas fonéticamente, va a aparecerme aquí el ochito, si lo volteas, es un infinito. No. Sí, ¿verdad? No, la verdad es que suena fonéticamente a libélula, ¿no? Sí, claro, es lo primero que se me viene a la mente. ¿no? Ajá, ya vi. Entonces, Libellus nació como un proyecto que fue ayudando a chicos que vivían en una zona en donde eran focos rojos, ¿no? Donde a lo mejor había violencia, etcétera, etcétera. Nosotros llegamos al Centro Cultural de las Artes por azares del destino también, y ahí empecé a dar clases a jóvenes, ¿no? Entonces muchos ni conocían el teatro. Entonces fue muy enriquecedor ver también el crecimiento de todos estos niños, de todos estos chicos, porque hoy en día también muchos ya se dedican al teatro, ¿no? Padre. Y lo hacen bastante bien, y entonces me resonó, porque dije, bueno, la libélula es un insecto de transformación. Claro. ¿No? Tiene un tiempo en donde primero es una larva, luego es un gusano, ¿no? Y luego se convierte en esta libélula que emprende y vuela. Y esa siempre ha sido la filosofía de Libellus. Si tú vas a llegar a Libellus es para aprender algo, y cuando ya tengas que volar,
vuelas. Claro, Vuelas. o sea, se puede decir que también, pues, obviamente apoyas a talentos emergentes, ¿no? O sea, quizás compartimos eso porque es Elena y compañera. Claro, bueno, por esa parte, sin embargo, hemos tenido también proyectos profesionales en donde han llegado actores profesionales, ¿no? También, y han salido obras y producciones muy padres, muy bonitas. La última que tuvimos, que fue Emotional Love Corporation, todos los actores, la verdad, se la rifaron. Fue una obra, en verdad, de la cual yo creo que me he sentido muy satisfecho, muy satisfecho, eso es increíble, ¿no? Ajá. Sí, porque además es difícil, ¿no? Como que uno siempre se queda de, oh, no, es que hubiera pasado esto. No, la verdad es que los actores llegaban, hacían su chamba, ¿no? Sentían la obra y al momento de montarla se hizo la magia del teatro. Claro. O sea, ¿y fue temporada o...? Sí, fue una temporada. Ajá. Fue la temporada de junio. Ok, perfecto. ¿Y tú siempre, o sea, normalmente actúas o nada más estás en un rol? O sea, o sí produces, diriges y actúas y así. Te lo digo porque estoy ahí, yo también lo hago. Uno en el teatro independiente hay que estar en todo. Eres vestuarista, eres escenógrafo. Nos entendemos perfectamente. Así nos conocimos, así nos conocimos. La verdad es que te traemos, pero no juzgamos. Exacto. Apoyo al teatro independiente. Sí, pues al principio, pues para experimentar, sí me echaba todo, pero es una labor muy complicada, ¿no? Estar aquí, allá, Hoy en día, pues gracias a la experiencia que he adquirido en estos años, que han sido 6, ¿no? Tampoco son tantos, pero sí son importantes. Cuesta mucho llevarlo. Claro, mucho, claro que sí. Pues he aprendido que si voy a ser el autor de una obra, necesito un director que le dé otro enfoque a eso que yo escribí, ¿no? Y productores, que sean otros. Y evidentemente otros actores. Regularmente cuando yo estoy como director o como productor o algo, yo como actor no actúas. estoy, eso está súper bien. Eso está muy bien. Sí, yo he estado como muy complacido con eso, ¿no? Al final se sufre, como en todo, ¿no? Pero está bien padre. El teatro independiente te enriquece también desde otros lados, que a lo mejor no tanto por lo monetario, pero te das cuenta que a falta de recursos económicos, muchas veces el recurso que te queda es el creativo, y es donde echas mano de todo lo que puedes hacer sin tantos recursos, ¿no? Y qué bueno que te dedicas a ella, qué bueno que te puedes dedicar a ella, ¿vale? Sí. Y bueno, ahora sí, esto es, pero el clímax, y por lo que estás aquí invitado en este episodio, por estas fechas y todo. Y que además concuerda con lo que veníamos hablando de es tu primera ya obra como tuya, que es cuando uno es dueño de una obra, no dueño, ¿no? Pero que produce ya y dirige una obra, y eso es como su bebé. Yo así lo veo. Sí. ¿No? Pero qué curioso que sea como de esto, es una adaptación de un cuento alemán, además muy oscuro, porque de verdad me parece, yo que soy mamá, es muy oscuro ese tipo de amenazas y crianza, pero bueno, lo decides adaptar, o sea, tú lees el libro, tú lo enfocaste al teatro y tú viste este libro y dijiste, pues claro. O sea, cualquier persona normal, no mortal, porque nosotros no somos mortales, diría, pues leí este libro, wow, qué padre, pero otra persona teatrera dice, yo leí este libro, lo voy a adaptar, como desde tu carrera, ¿no? Como en la carrera dijiste, a mí me pusieron a leer este libro, pues ¿por qué no lo escenificamos? Fue muy curioso porque le has dado como al clavo. Cuando yo empecé el libro, curiosamente me lo imaginé como estando yo sentado en una butaca viendo una obra de teatro. O sea, así me imaginé el cuento, como si yo estuviera viendo una obra de teatro. Claro. Entonces de ahí nació la idea y dije, este libro tiene que ser una obra de teatro. Y el resumen de este cuento es que, bueno, es un niño, ¿no? O sea, bueno, el papá y el niño, entonces, pues hay como cierta, yo como mamá, como este tipo de crianza de amenazas, porque era una amenaza, ¿no? Como un ejercerle miedo a los niños, como cuando dices, si no haces esto va a venir por ti el coco, ¿no? O lo que sea, ¿no? Que nos decían antes. Aquí era el hombre de arena, pero se llama el hombre de arena, por cierto, que no lo mencioné, venía y le echaba arena en los ojos al niño, ¿no? A los niños, ¿no? Entonces esa era la amenaza que el papá tenía, ¿no? Que si el niño no... A la hora de dormir, claro, si no te vas a dormir a la hora que es, va a venir el hombre de la arena y te va a lanzar ojos. Que diga, te va a lanzar arena en los ojos, ¿no? Imagínate que todos sabemos lo que se siente, que es horrible, ¿no? Entonces, con esa amenaza, y qué curioso que ti dices, pues, ¿por qué no lo llevo a escena? ¿Por qué no lo llevo a las tablas, no? Y sea, primero, ¿qué te atrapó ese cuento y dijiste? O sea, para empezar me queda claro que fue el actor, y qué trabajazo hizo el actor para que tú dijeras,
lo estoy leyendo y esto lo tengo que llevar a escena. Ese es uno, el actor. Pero dos, ¿qué es lo que dijiste? Bueno, esto es un cuento de terror, ¿por qué lo quieres llevar a escena siendo tu primer proyecto como ya tu compañía, ¿no? Independiente. Bueno, este cuento tiene muchos elementos muy interesantes, ¿no? Dentro de ellos es como, desde mi perspectiva, habla como el tema de la esquizofrenia y de la paranoia, ¿no? Okay, o sea, si lo vemos como desde ese enfoque. ¿Qué puede generar esta clase de crianza? Como tú lo dices, ¿no? O sea, como la paranoia de, ay, alguien me está persiguiendo, alguien me va... Porque aparte le echaba arena en los ojos a los niños, se los llevaba el hombre de la arena para dárselos de comer a sus hijos que vivían en la luna y que eran como demonios, ¿no? Está bien bizarro. Sí, o sea, demonios que eran muy parecidos a lechuzas. Entonces, ya desde ahí te atrapa todo este ambiente mágico porque el libro te habla de alquimia, te habla de abogados, que es lo que estamos hablando, ¿no? El malo es el abogado. Claro. Uf, sí, porque ¿no? estaba coludido, ¿no? Además sí, con el otro. Sí, y además hay una parte en donde el personaje principal se enamora cuando ya es adulto. Y se enamora ¿de quién crees? De una muñeca. ¿Qué onda? ¿No? Ni Annabelle se atrevió a tanto. Exactamente, pero esta muñeca era un invento de un científico loco, ¿no? Entonces, te va como guiando el libro hacia un estado mental del personaje principal que, pues, deriva de algo que nosotros podríamos decir, es tan simple, ¿no? Como la educación, como educar al niño así, ¿no? Pero que te va dejando una huella, una marca, un trauma, ¿no? Y hablando de esta parte de alemán, ¿no? Pues es curioso que la palabra sueño en alemán se diga Träume, ¿no? Que es como trauma, como exacto. Trauma, ok. Entonces, aunque sea un sueño bonito. Exacto. Pues sí, porque puede haber traumas positivos, ¿no? Nunca lo había pensado, pero claro. Claro. Entonces, como que desde ahí ya te da un enfoque de, los alemanes tienen como un pensamiento un tanto oscuro. Es lógico porque, por ejemplo, entre otoño y diciembre, en Alemania ya empieza a oscurecer a partir de las 3 de la tarde, ¿no? Ajá, sí, entonces, pues la noche te genera como sentimientos de depresión, etcétera. Bueno, eso fue lo que me atrapó y porque lo vi muy mágico, ¿no? Muy mágico. El cuento, si bien o mal no recuerdo, es como se desarrolla a mediados del siglo XIX, como de un 1800 algo, ¿no? Y entonces, cuando nosotros montamos esa historia con ayuda de Maya, yo le decía, mira, me gusta este cuento para llevarlo a escena, pero el vestuario nos va a salir un ojo de la cara. Claro, ¿no? Y le digo, ¿cómo lo podemos resolver? Y lo que se me ocurrió fue, hay que cambiarle la época. Ok. ¿No? Entonces, parte de mi adaptación fue, en lugar de llevarlo a los 1820 y tantos, ¿no? Nos recorrimos 100 años más. Y lo llevamos a una época donde eran los locos años 20. ¿no? Entonces, el vestuario era así, ¿no? Claro. De los 20 a los 40 era nuestro rango de la historia. Gran época. Sí, entonces el vestuario era como el pantaloncito, los tirantitos, las boinitas, o sea, como todo así. Y eso también le dio un contexto muy siniestro a la obra, ¿no? Sí, claro. Como que todo encajaba bastante bien porque la parte de la muñeca se relacionaba mucho con esta entrada de la revolución industrial, ¿no? De los inventos. Entonces estábamos en los años 20 en una época entre que la sociedad estaba entre lo mágico todavía, ¿no? Y lo industrial y lo científico, ¿no? Entonces aprovechábamos esa temática para decir, sí, había un abogado, pero que al mismo tiempo era el malo y era un alquimista. Sí, había una ciencia jurídica, pero también había magia dentro de una misma persona, ¿no? Sí, y dijiste, lo llevo a escena. Lo llevamos a escena y sin imaginarme todas las consecuencias que todo se iba a traer, ¿no? O sea, fue tan vivencial, fue un teatro tan vivencial, o no sé si lo manifestaste tanto, ¿no? Que lo atrajiste, o fue mera coincidencia y solo Dios sabe, ¿no? Solo el destino sabe, yo no sé. Pero el punto es que
¿Qué pasó? Porque me dices, algo pasó durante el montaje, en el específico teatro que el destino puso, que ustedes eligieron, y todo empezó, empezó a ponerse siniestro, no solo el cuento, no solo el montaje, no solo el libreto, también el elenco, el teatro, el ambiente, ¿no? O sea, ¿qué pasó? Sí, el teatro yo siempre lo he visto como un medio en el cual se mueven muchas energías, ¿no? Sí, totalmente. Donde en verdad te encuentras la magia, en verdad, en todos los sentidos, ¿no? Positiva y negativa, porque quien cree en la magia sabemos que hay un lado, y como lo veas, tu claridad puede ser mi oscuridad y viceversa, ¿no? Pero sí, claro que el teatro es magia, y en todos los teatros se siente esta energía, el que sea. Me parece muy curioso también esto que me dices, ¿no? Porque de manifestar las cosas, ¿no? Porque cuando yo escribí la adaptación de este cuento, voy a serte sincero, ¿no? Yo estaba en un estado depresivo. Tenía un estado emocional muy bajo, vibraba muy bajo, tuve bloqueos también al escribir la obra. Entonces, un día llegué y dije, no, a ver ya, David, enfócate, ¿no? Y me puse enfrente de la computadora y dije, a ver, relájate, porque tienes un bloqueo en esta parte, que justamente fue la parte de la muñeca, ¿no? O sea, ¿todavía ha fluido bien? Sí, hasta esa que parte. Llegaste yo dije, bueno, es que el cuento además como que tiene saltos de tiempo y la labor de la adaptación era como darle una cronología. Claro. Y la parte de la muñeca yo no sabía cómo, o sea, me bloqueé. Dije, a ver, siéntate, pon música, relájate, olvídate un poquito de tu depresión. Y salió una canción que se llama Una furtiva lágrima. En italiano. Como por arte de magia, empecé, escribir, esto va a pasar, ¿no? Sí. Cuando yo la llevo, la presento a mis colegas, que en este caso Maya, ¿no? Le digo, esta canción tiene que estar sí o sí. Pueden hacerme lo que quieran con las canciones, ¿no? Sí. Pero esta canción se tiene que quedar. Ellas llevaban la parte como de musicalización artística, ¿no? Pueden proponerme música, yo propongo esta, Y entonces, pues ya, sucedió todo esto. ¿Qué sigue? Buscar espacio. Entonces empecé a contactar, cuando terminé la obra, empecé a contactar un montón de foros y solamente uno me contestó. Entonces lo vi como una señal, ¿no? Claro. Y dije, es este. Entonces, sí. Un foro que se encontraba, ahorita ya no existe, pero estaba en artículo 123, ¿no? Entonces, pues yo cuando fui a verlo y fui a contratar con el dueño, dije, maravilloso, le da a todo lo que yo estoy buscando, que se vea tétrico, que se vea siniestro, que se vea oscuro, porque además son las calles del centro, ¿no? Sí. Entonces dices, sí, o sea, desde la entrada va a ser una experiencia total. ¿Qué sigue? Actores, empecé a contactar a todos los que conocía de actores y llegaron los que tenían que llegar, y esto lo cuento porque también forma parte de esta historia que hay mucha casualidad, ¿no? Pues empezamos ya a tener cosas, a construir cosas, ¿no? Y empezamos los ensayos, haciendo trabajo de integración, todo era lindo, todo era bonito, y entonces ya cuando volví a contactar al dueño del foro, ¿no? Me dijo, no, pues vente, conoce cómo se ve una obra aquí en este foro. Y yo, para que veas, ¿no? Que te des una idea. Entonces, fuimos a ver Las Cuatro Caras del Miedo. Que era una obra de terror. Claro, sí. Hay una parte de un exorcismo en donde nosotros no sabíamos cómo es que habían hecho que levitara la actriz, ¿no? Porque decíamos, ¿dónde están los hilos? O por cómo se contorsiona, muy buena la actriz, ¿no? Y nos impactó muchísimo, a mí me impactó mucho eso porque veíamos, ¿dónde están los hilos? Y no los veíamos, ¿no? Entonces, desde ahí, como que estuvo la energía muy oscura, ¿no? Muy oscura. Total,
desde ahí como que la energía empezaba a ser un poquito más oscura, densa, ¿no? Más, densa. Sí, claro. Entonces, wow. Después de haber visto esta obra de las 4 caras del miedo, al siguiente día, que era sábado, nos fuimos nos pasaron cosas ya raras, ¿no? Ok, o sea, fuera del foro. Sí, ya fuera del foro, o sea... ok, no era el lugar, sino pues, como en sí todo el montaje, ¿o qué? Aquí, a ver si ustedes y tú me ayudas a descifrar como qué fue lo que pasó, ¿no? Sí. Tal vez, porque quiero también ser claro en esto, no es que sea algo que yo tome como verídico, sino que esa interpretación, ¿no? O sea, cada persona puede tener como su punto. Yo todavía sigo como pensando en esto y digo, ¿qué pasó, no? Claro. Pero después de haber visto esta obra, yo tenía la costumbre de irme todas las mañanas a correr, ¿no? Uh-huh. Entonces me fui a correr, pasé al banco, desde que sí abre los sábados, ¿no? Okay. Y entonces estoy formado en la fila, uh-huh. ¿no? Antes, porque le estoy hablando del 2019, en las pantallitas las cámaras te enfocaban, ¿no? Y enfocaban la fila y tú podías ver como esta parte en donde estabas formado en las filas, y luego otra vez te lanzaban los comerciales y no sé qué, ¿no? Entonces pasa esta parte en donde nos enfocan en la fila, ¿no? Uh-huh. Y veo a todos formados, ¿no? Uh-huh. Pero no me veo a mí. O sea, sí veo mi cuerpo, pero mi cara no estaba dentro de la imagen. ¿Cómo? De repente sale un rostro de una calavera con una cruz en la frente. Y eso a mí me generó mucha ansiedad. Claro. Mucha ansiedad. A cualquiera. ¿Qué está pasando aquí, no? Ajá. Entonces, pues ya pasó mi turno y le dije al cajero, oye, ¿tienen filtros aquí en las cámaras? No, o sea, yo todavía, ¿no? ¿Pusiste tu Snapchat? Sí, o sea, ya existían los filtros, pero eran como muy, eran como muy X, o sea, no eran como tan sofisticados, pero ¿no? para generarte una calavera, o sea, una cosa es tu filtro de ahí, te mejora tu imagen. Pues sí, justamente el cajero me dijo, ¿qué? Ajá, y él, ¿Cómo, joven? Para que si me roban aquí el ladrón se vea sin arrugas. Exacto, sí, ya, con filtros, ¿no? Ajá. Y entonces, pues cuando él me respondió eso de ¿cómo, no? Le dije, no te preocupes, no pasa nada, ¿no? Hasta aquí, muchísimas gracias por atenderme. Me salí temblando, porque dije... O sea, ¿qué fue lo que acabo de ver, no? Porque no es como que me lo esté alucinando, no es como que no haya desayunado, no, o sea, ¿no? Y le hablé a Maya, ¿no? Y le dije, oye, Maya, mira, me acaba de pasar esto, estoy como impactado, estoy en shock, no sé qué acaba de ocurrir, fue tan raro, ¿no? Y me dice, no, a lo mejor te lo imaginaste, que no sé qué, yo súper enojado, ¿no? Como de que es que yo no estoy loco. No estoy loco, solo estoy desesperado. Sí, no estoy loco. Y entonces me dice, no, pues tranquilízate, a ver, vamos a tranquilizarnos, Bueno, ese día, pues en la tarde nos vimos en el ensayo y llegó la otra chica también muy alterada, muy nerviosa, y nos contó qué fue lo que le pasó, que rumbo en el transcurso del viaje al ensayo, un hombre le estaba persiguiendo. Algo así recuerdo, ¿no? Que un hombre ya adulto, muy grande, lo estaba persiguiendo y que eso le generó mucha ansiedad, ¿no? Como de, ay, alguien me está persiguiendo. ¿Qué onda? Y dice que en un momento volteó y ya no lo vio, ¿no? Pero que seguía sintiendo como la presencia. Ay, no. Y que ella siguió su paso, pero que cuando volvió a voltear ya tenía al hombre muy cerca. Ay, no, eso sí es de película, no puede ser. Y dice que eso la alteró mucho, que se echó a correr hacia el metro y dice, y ya fue la única manera en que lo perdí. Pero fue muy extraño cómo es que en cuestión de segundos, de estar a una distancia tan considerable, de pronto estaba tan cerca, ¿no? Claro, totalmente. Entonces, como que la coincidencia de que esto le sucediera a ella y a mí el mismo día fue como de, qué raro, ¿no? Sí, claro. ¿Y ella había ido a esta obra que habían visto? Uh-huh. Ella también fue. Uy, okay. Sí, fuimos los tres. Uh-huh. Y ya después de eso, pues ocurrieron muchísimas cosas que yo me fui enterando
poco a poco. Otras sí fueron como muy, muy, evidentes que las viví, ¿no? Las o sea, pero eso fue dentro del teatro o dentro del montaje. Dentro del montaje. Ok, o sea, de las más fuertes, ¿cuál me puedes decir? Ay, es que hay varias. A ver, ok. Mira, después de eso, extrañamente tuvimos muchas discusiones, ¿no? Entre el elenco hubo muchos roces por tonterías, realmente cosas que, pero en ese momento parecían como, hubo muchas peleas. No, bueno. Luego, dentro de estas peleas, recuerdo que una vez Maya y yo íbamos aquí sobre viaducto, yo iba manejando, iba otro amigo de teatro en la parte de atrás, y de repente estábamos, no, es que tú, es que nada, no te pongo, no me pongo de acuerdo, y de repente, no recuerdo si una o dos palomas chocan con el parabrisas en ese momento donde nos estábamos gritando, ¿no? Ay, no. De película, y salieron así como volando. O sea, sí, se estrellaron justo enfrente de nosotros, y hasta el compañero de atrás se quedó así como, ¿qué está pasando, no? Sí. Y lo que sí recuerdo es que eran blancas, eran palomas blancas, ¿no? Y como que vas asociando eso y dices, o sea, ¿qué pasó, no? ¿Qué es esto, no? Otra, un día llegamos al foro, ¿no? Y encontramos monedas esparcidas. ¿Pero monedas normales o de las antiguas o no, qué? normales. Okay. Entonces, teníamos también en el elenco una actriz que se dedica a una religión, ¿no? Y pues sus hijos también estaban eran parte del elenco, y cuando los niños iban a recoger cosas, ya les dijo no, porque significa esto, que acarreas la suerte y no sé qué, etcétera, ¿no? Ya después con el tiempo nos enteramos que el dueño del foro sí practicaba brujería, ¿no? Wow. O sea, pasaron muchas cosas raras, que incluso el día del estreno llovió. Ay, y no. O sea, se fue la luz. Se mojaron nuestras cosas, etcétera. Sí. O sea, sí se fue la luz, yo pensaba que no. Sí hubo como muchos percances, no que se fue la luz, pero sí se nos mojaron las cosas, etcétera, etcétera. Pero el día del elenco fue muy estresante para mí, porque yo como director, pues espero que lleguen todos los actores a la escena, ¿no? Entonces, sí. O sea, ya han puesto de acuerdo en un grupo de WhatsApp. porque sí pasa, ¿eh? Sí. Y eso también es de terror. Creo que hay que tenerle más miedo a los vivos, ¿verdad? A los que se quieren pasar de vivos. Exacto. Y entonces, pues yo estaba muy estresado porque ya me habían contado dos de mis actores que iban a tener una función antes de la nuestra, pero hasta Toluca, ¿no? Y tú dices, si puede pasar luego en la carretera o... Y pasó. Y pasó. O sea, sí, todo estaba puesto para que no se estrenara tu obra. No lo sé, o sea, a mí me dio mucha atención de esto, me enteré después, ¿no? Oye, pero ¿tuviste ensayos previos en el teatro? En general, Tuve muchos. ¿Sí? Y pasaban cosas raras. O sea, que se caían cosas raras. ¿O qué? Tenía un olor muy extraño también, ¿no? O sea, como que olía como a flan, ¿no? O sea, leía como... olía como a carne podrida. Un poquito a veces, no siempre. Ay, ¿no? O como, o sea, algo, olía, no sé. De momentos yo lo percibía, ¿no? Y era muy tétrico, ¿no? Claro. Incluso hasta entre los actores llegaron a decir que había una niña ahí en ese foro, que la típica niña de los teatros, ¿no? Que se aparecía o que te hacía travesuras, ¿no? Y entonces, pues yo, eso sí jamás lo vi, pero pues entre ellos, o sea, como que tenían esta idea, ¿no? Te digo que en la hora del estreno, ya después me enteré que dos de estos actores sí tuvieron un accidente después en la carretera y casi mueren, ¿no? Ay, no. ¿Pero sí llegaron? Llegaron, todos raspados y así, pero llegaron. Pobres. Yo ya me había previsto por si ellos no llegaban a tiempo, con un doble, ¿no? Con una chica que también fue
un tema de discusión, ¿no? Porque después ella no terminó haciendo el papel por la que la preparé un tiempo, ¿no? Pero llegaron, interpretaron el personaje y en el estreno no sé qué energía pasó, pero en esa sí actué con un papel muy chiquito que era justamente el del papá, es muy corta su aparición, pero en el cuento el abogado asesina al papá, ¿no? Ajá, sí, es lo que entonces hay una parte en donde el abogado ahorca en la obra, y me estaban ahorcando de verdad. ¡Oh, no! Me estaba, o sea, entonces ya después lo platiqué con mi compañero actor, le dije, oye, pero ¿qué te pasó? ¿No? O sea, ¿qué te pasó? Y me dices que no sé, o sea, yo creo que me metí tanto en el papel que en verdad no me di mi fuerza, y en verdad me ahorcó tanto. O sea, no es lo mismo cuando te metes dentro del papel y cacheteas durísimo, claro. Cuando ya vas a matar a alguien. Claro, entonces yo caí en el suelo y empecé a toser de verdad porque me faltaba el aire, ¿no? Y fue así como de, ¿qué le pasó a este tío? Ajá. Después se lo dije, ¿no? Y me dice, es que en verdad no sé, o sea, como que me perdí, o sea, no fue intencional, o sea, entonces había algo raro, o yo así lo sentía como, y además se habla como de demonios, porque en la obra incluye un demonio que justamente es parecido a una lechuza, ¿no? Ok. Entonces el demonio como que juega este papel de aconsejar al niño que después siendo adulto se vuelve como... y a todos, cada uno de los actores les pasó algo muy similar al personaje que estaban interpretando. Ay, no. O sea, he escuchado en cualquier tipo de teatro o lo que sea, que de repente encuentras algo de tu personaje o algo así, pero ya que te pasen cosas y además siniestras, es como, sí. Ay, no. Sí, estuvo raro, digo, no estoy diciendo que que fue como mágico esto, ¿no? O sea, las coincidencias fueron las que en algún momento me hicieron pensar en por qué está sucediendo esto. Sí, claro. Esta obra, después llegamos al Centro Cultural de las Artes en Iztacalco y la montamos. Yo te estoy hablando que la obra la estrenamos toda la temporada de junio del 2019, ¿no? Antes de pandemia, justamente. Ajá, justo. Y cuando llegamos al Centro Cultural, la última función que dimos fue el 4 de agosto de ese mismo año. Ok. Entonces, incluso cuando te lo juro, no estoy mintiendo, pero sentí de repente aquí, te juro, no sé si es mi perro, Lía, ¿dónde está? Está ahí, no, te juro que sentí que alguien me respiró. De hecho, yo pensé que Lía estaba... No, ya, te lo juro, no estamos actuando, de verdad, no sé si teatramos, pero no juzgamos, pero no estamos teatrando, te juro. Ya, por favor. Bueno, es la temporada. Es la temporada. Vamos a pensar que sí. Acá, sí. Ajá. Bueno, el punto es que, o sea, sí, yo también vi, ¿Viste? Yo sentí que alguien, te lo juro que... De hecho, vi que algo se movía ahí, yo pensé que era Lía, pero... Pero listo. Sí, cuando me dices, Lía está acá, yo... Sí, es cierto. Hasta se me puso chinita. Bueno, ¿qué? Sigue. Sigue con el cuento de terror. No, sigue. Bueno, ya en ese Llegaste al Centro Cultural. Ajá. Estábamos en el Centro Cultural, pero ahí como estaba dando clases a alumnos, tuve 3 demonios en lugar de uno. Dije, a ver, tú vas a ser demonio. Y la obra se veía en verdad se veía muy oscura, ¿no? Después de eso, creo que lo más fuerte que llegaba a pasar era que los actores como que se apasionaron tanto en el papel que les llegaban a pasar cosas muy similares. Ay, no. A los personajes que estaban inventando. En los ojos. Sí, no, o sea, te digo, este cuate que me empezó a ahorcar de verdad. No, la mamá también que ahí quería dormir a sus hijos por este cuento, ¿no? De la arena, que también empezó a tener como pequeños conflictillos con sus hijos, ¿no? Pero pues digo, eso también es normal, ¿no? Etcétera, o sea, como que muchas cosas de ese tipo, muchos problemas, olores raros, la aparición de esta supuesta niña que pues yo me enteré ya después de que entre todos los actores empezaba a ver como ese rumor.
Y lo más fuerte que pasó, yo estaba en el hospital porque aparte estaba naciendo mi sobrina, ¿no? Ah, ok. Y recibo una llamada de el actor que hizo Nathaniel. Y entonces yo no la contesté porque estaba muy nervioso, ¿no? Estaba así como, ay, claro. Mi hermana, ¿no? O sea, voy a ser tío. Claro, la primera vez. Pues me pareció raro, ¿no? La llamada y dije, a ver, le voy a marcar. Le marqué y él está llorando y me dice que había pasado una situación con su papá, ¿no? Pues yo me imaginé, porque pues sí me lo dijo, me dijo, mi papá ahorita ya no está con nosotros. Pues en algún momento me hacía ver a mi papá, ¿no? Porque a mi papá sí nos trataba a nosotros. Claro. ¿No? Le dije, a ver, ¿dónde estás? Estoy en la fiscalía, Y le hablé en ese entonces a mi colega, ¿no? A Maya, le dije, mira, acaba de pasar esto. Y ella me dice, pues vamos. Claro. ¿No? Te acompaño. Lo acompañamos a la fiscalía y pues sí estaba él con su hermana, un licenciado, colega mío. Y fue bien raro porque, te digo, la coincidencia de cómo sucedió el hecho, claro, fue muy similar al cómo sucede en la obra. Ay, no. O sea, no, fue esa escena. No. Con la diferencia de que mi amigo no estaba ahí en el... Sí, claro, ¿no? pero qué... Ay. Pero de esa manera ocurrió y Ay, Dios y entonces yo no lo había como visualizado hasta que mi amigo me lo dijo, ¿no? O sea, como Ay, qué fuerte. ¿Sabes qué fue como lo más impactante de todo esto? Que yo interpreté un personaje y la forma en cómo sucede este hecho con el papá, claro, fue muy similar a la que me ocurrió a mí, ¿no? Sí, claro. Ay, qué yo fuerte, hasta en ese momento fue como de, no lo sé. Mira, la verdad es que no sé si la obra o el cuento en sí traía una energía negativa o siniestra, como hemos venido hablando. No sé si fue el espacio donde estuvimos. No sé si se involucró a lo mejor esta vibración, estado de ánimo en el que yo estaba escribiendo en ese momento. No sé si fueron todas, ¿no? A partir de ahí yo decidí que en mis obras ningún personaje iba a concluir de esa forma su vida, ¿no? Claro. Y de ahí es donde nos vamos, y ahorita vamos a la siguiente historia, pero de verdad hay muchas coincidencias, cada quien lo puede tomar como le pueda resonar, y yo sé que hay muchas historias y que mucha gente que nos puede estar viendo ha tenido historias en teatros de guilas, la típica leyenda como en escuelas, ¿no? Que aquí antes había un panteón, ¿no? En todos lados pasa, y en los teatros más, sí, porque como dices, se maneja tanta energía que sí de verdad se siente. Cada quien lo puede tomar como, yo siento esta energía porque amo el teatro, pueden tomarlo así, qué bonito. Otros pueden sentir como, sí, más hipersensibles de puta, es que aquí algo pasó, está perfecto, en el teatro pasan cosas, pero hay montajes específicos como esto que me cuentas, que sí pasan cosas realmente así impactantes, muy coincidentes, que dices, cada quien cree lo que quiere creer, pero son experiencias fuertes, para el final de todo son experiencias y se comparten, se aprenden de ellas y por algo pasan, no a todas las personas les pasan, todo tiene un porqué, yo pienso, y un para qué. Claro. A cada quien le marca y le resuena como sea, pero pues es por eso, ¿no? Entonces, primero, gracias por compartirla, realmente haber sido muy fuerte, o sea, si es fuerte compartirla, no me imagino lo que ha sido vivirla. Sí, la verdad es que sí, el teatro me ha hecho vivir momentos tristes, momentos felices, momentos terroríficos, momentos dramáticos, ¿no? Sí. Hasta musicales, ¿no? Porque lo voy ahí en el metro cantando así como ¡ah! ¿No? Y bailando, ¿no? Normal, y de repente este loco que anda viviendo un musical en su mente. Claro. Pero sí está bien. Claro, ok. Bueno, ya que fue esta experiencia tan fuerte, llega a tu vida como esta parte un poquito más colorida, por así decir, como lo mencionaste en el bloque anterior, fue como yo decidí en ese momento como no volver a tocar ciertos temas en mis producciones por el motivo que quieras. Pues yo siento que este nuevo proyecto que decidiste tomar fue como
sí, alusivo al Día de Muertos, que es como una tradición muy mexicana, muy nuestra, pero al final de todo, viéndolo desde un lado un poquito más colorido, más alegre, porque al ser una de las protagonistas una Catrina sexy, así es como, bueno, se le toma el lado cómico y qué padre que hayas visto eso. Entonces aquí les quiero presentar, porque después me dijo que este es el libro, o sea, escribió el libro, o sea, todo empezó porque, y tú me dijiste, ¿no? Que como que veías a tu compañera que habías formado en ese momento y que por ciertas características o así, como que casi que escribiste esta historia en torno, no a ellos, pero como al donde los veías tú personificados. Te inspiraron ellos. Me inspiré en el equipo que estábamos formando. Y quería pensar que lo volvió un libro, o sea, qué padre, imagínate, o sea, tú escribes una obra y se convierte en libro aquí, les voy a dejar como todos los datos de este libro, que enhorabuena y felicidades como artista, llegar como a esto y hacerlo en un libro de verdad, que entonces se titula La Noche del Cempasúchil. La Noche del Cempasúchil, así y entonces todo esto gira en torno a una Catrina sexy, ¿no? Claro, es eso, ¿no? Bueno, a una Catrina y una bruja sexy. Ah, la bruja es sexy, sí, claro, la Catrina, sí es la bruja sexy, claro. Hay un guerrero, sí, ¿no? Azteca, ¿no? Azteca, la Llorona, o sea, como que se conjuntan un montón de leyendas muy mexicanas, porque son muy nuestras, así, y que todas son parte de la historia, ¿no? Que como que llevan esta parte de casi que desaparecen, ¿no? Las flores de cempasúchil, que son muy nuestras, muy arraigadas en las ofrendas, en esta fecha tan especial y así, y van desapareciendo. Entonces la misión de ellos es como recuperarlas, ¿no? Para regresar en esa tradición, para que pueda ser el hilo conductor a nuestros ancestros a venir a visitarnos en esta fecha, ¿no? Exactamente, exactamente. Wow, entonces, ¿cómo, o sea, esto nace, y esa es mi pregunta, de la experiencia no tan positiva en ese momento en tu vida, para ti? Dices, no, le quiero dar un giro totalmente y sí me gusta como este estilo de las creencias y el Día de Muertos y eso, pero no lo quiero hacer tan oscuro, tan siniestro. Quiero seguir esta línea y de ahí nace, o simplemente se dio la idea, ¿cómo fue? ¿Cómo surgió? Justo, como te mencionaba, estábamos en un centro cultural, ¿no? En la alcaldía de Iztacalco. Quien nos atendió fue Angie, saludos Angie, que ella era la administradora en ese entonces de ese centro, una chica trans, ¿no? Que la verdad a mí me emocionó mucho por la lucha que hay dentro de la comunidad LGBT. Claro. Ver a una persona trans dirigiendo un centro cultural ya es un gran avance. Por supuesto. Y pues nos abrió las puertas y pudimos hacer esta magia. Entonces ella también estaba haciendo su luchita, ¿no? Para conservar su puesto, ¿no? Claro, totalmente. Y me dijo, oye, ¿no tienes una historia para noviembre para presentar, no? Y yo le dije, pues sí, El Hombre de la Arena. No, tampoco tan oscuro. Justo me dijo, no, pero me gustaría algo como más tradicional, algo más mexicano, ¿no? Aunque sea de terror, ¿no? Justo ahí fue donde yo dije, ay, no, ya, de terror ya no. Sí, ¿no? claro. O sea, necesitamos algo más alegre, aprovechando que nuestra cultura es así, nuestra tradición es de pura risa, ¿no? Le dije, sí, tengo escrito algo por ahí, ¿no? Como a la mitad, y yo sin nada. No, pero también era una oportunidad para nosotros estar en un teatro, ¿no? Sí. Porque además es un teatro muy bonito. Sí, claro, el Centro Cultural, claro. Y entonces yo le dije sí, ¿no? Me dijo, bueno, te voy a marcar en estos días para ver, para que me digas cómo se llama, ¿no? Entonces me dio más o menos como una semana para que yo me pusiera a investigar, ¿no? Como elementos de nuestra cultura y profundizar más, ¿no? Que el pan de muerto, que esto, que el otro, ¿no? Pues ya acababa de estrenarse Coco, ¿no? Y se hablaba de la fotografía, ¿no? Y yo decía, está padre que se tomen estos elementos que están en la ofrenda y en toda nuestra tradición de Día de Muertos. Yo empecé a buscar, a ver el significado de esto, a ver el significado del otro. Bueno, pero antes me marca, ¿no? Y yo no tenía nada. Y me dice, ¿cómo se llama tu obra? Porque me lo están pidiendo en la alcaldía para que yo lo pueda agendar, ¿no? Y le dije, es que, bueno, se llama... Era de noche y había una florista. Era de noche
¿no? Y justamente apenas estaba como para investigar lo de la flor de cempasúchil, ¿no? Wow, ajá. Y si era de noche, o sea, y dije, la noche. Sí, ¿la noche qué? De cempasúchil. Y tú ahora vas a tener que hacer toda una historia en base a la noche. Sí, correcto. Ajá. Sí, yo dije, bueno, ahorita voy a empezar a investigar. Me encontré con la leyenda de la flor de cempasúchil. Sí. Que, bueno, no sé si hoy en día ya se conoce más, pero en ese entonces no tanto, ¿no? El guerrero se vuelve un colibrí, ¿no? Y la amada, que es como un poco Romeo y Julieta, le pide a Tonatiuh que la convierta en flor, sí, ¿no? sí. Y entonces ellos en noviembre se van a unir, ¿no? Sí, yo sí lo he visto, bueno, porque en sus hashtags de Xochimilco y las leyendas que tengan, yo sí la conozco, pero sí, claro, mucha gente no la conoce. No se conoce la leyenda del cempasúchil. Entonces, partir de ahí y de integrar todos estos personajes que forman parte de nuestro folclore, ¿no? Sí, totalmente. Que es la Llorona, el charro negro, ajá, el guerrero azteca, justo, los alebrijes y el tema de la bruja, por ejemplo, hay un diálogo dentro del texto que la bruja dice, le preguntan los niños, porque también integra una familia, ¿no? Sí. Hay un texto en donde, por ejemplo, la bruja representa, no solo el Halloween, ¿no? Dice, le preguntan, ¿de dónde viene usted? Y ella dice, no, pues yo vengo de muchos lados, vengo de Pachuca, Catemaco, me gustan las cuevas, y más allá, ¿no? Más sí, allá, claro. Interpretando, porque estéticamente la bruja decidimos hacerla como al estilo Halloween, por eso claro, es sexy, ¿no? Claro. Por eso es como que esta parte de una bruja sensual, ¿no? Sí. Porque pues las brujas te las encuentras en todas partes del mundo, sí. En todas las culturas, ¿no? En México, en la celta, las sí. griegas, las de Halloween, ¿no? Sí, muy americanas. Porque bueno, a mí el arquetipo de la bruja me encanta, ¿no? Porque sí veo como mujeres empoderadas y sabias, ¿no? Que siempre están como ligadas a la medicina, ¿no? Así fue como inició, ¿no? Entonces, a mí me gusta porque habla de mujeres empoderadas, ¿no? Que han sido mal juzgadas. Totalmente. Desde la Inquisición. Hasta la fecha, ¿no? Claro. Y sobre todo, cada vez que hay un espacio así aprovecho, ¿no? Como para decirlo, pero tanto la lucha de la comunidad LGBT más como el de la feminista van hasta cierto punto agarrados de la mano, porque el objetivo justo es como erradicar estas ideas machistas y misóginas que han hecho muchísimo daño a muchas épocas y a muchas sociedades, ¿no? Y dije, no puede faltar en la noche del cempasúchil. Claro. Y por ejemplo, en este montaje ya no fue similar al otro, o sea, no hubo experiencias como sobrenaturales. Por eso es lo que retomamos de la energía. No, uno, con lo que le escribiste, y dos, con la que fuiste llevando todo el montaje y así, y tú ya tenías una idea desde el inicio de yo ya no voy a repetir ciertos patrones, ya no quiero hablar de ciertas cosas, y incluso inconscientemente hablaste de lo mismo, porque al final estás rindiendo un homenaje a esa tradición que es el Día de Muertos, bueno, de alguien que ya trascendió, pero al final de todo, desde un punto distinto, y todo depende del cristal con que se mire, eso es súper importante en cualquier lado. Y bueno, entonces montas o sea, en base a la gente que tenías en tu compañía y todo, como que lo escribiste como a modo de cada persona te inspiraron. Pero luego, ¿cuál fue la decisión para llevarlo y lo quiero hacer libro, y lo quiero ver impreso? ¿Por qué? Bueno, retomando esto que dices, para mí La Noche del Cempasúchil es una obra que parte de esta energía de la amistad. O sea, es una obra que es ligera por eso, porque pues, todos somos amigos, ¿no? Ay, qué lindo. Entonces, las así no mueran nunca, por favor. Claro. Entonces ya después, esta obra la estrenamos en el 2019, muy precaria, te digo, de haber estrenado El Hombre en la Arena, agosto, septiembre, octubre, y en noviembre ya la teníamos que tener lista, ¿no? Sí, claro. Entonces, con nuestros recursos, ¿no? Sí. La sacamos, ¿no? Y a la gente le gustó mucho, que la repetimos
¿no? El siguiente año. Y entonces la obra tuvo muy buena recepción por las personas, que dije, ok, ¿y por qué no publicarla? ¿No? Y en el 2022 conocí también una amiga que es autora de un libro de terror, justamente, ¿no? Ajá. Y y de repente le pregunté, oye, ¿cómo lo hiciste para publicar tu libro? Y ella me dijo, pues así te paso el contacto de la editorial. Y entonces dije, me aviento. Y así fue, ¿no? Ay, qué padre, qué padre. Bueno, entonces obviamente me imagino, porque, bueno, yo he escrito libretos, pero jamás un libro, pero me imagino que tenías un libreto con muchísimas ideas que tuviste que resumir en cierto punto, pero al fin de todo tuviste que darle más cuerpo. Esto, tú dices que fue el 2022, pero ¿tuviste tiempo para como darle cuerpo durante la pandemia o fue después cuando tu amiga dices que fue el 2022? Bueno, ¿lo del libro? Lo del libro, claro. Bueno, en sí, el libro, que aquí está. Sí, está lindo. En realidad es el libreto. Claro, oye, libreto. Pero a ver, ya que lo veo, porque a mí me regaló precioso y bello, así lo pueden adquirir ustedes, y les vamos a dejar el link donde lo puedan adquirir, ¿no? Pero tiene las anotaciones tal cual yo haría un libreto de teatro. Yo haría así un libreto de teatro con mis anotaciones, y mira con sus numeritos, y no dudo que haya cosas de lápiz, porque yo jamás, un libreto jamás, bueno, yo, no sé, pero no quiero juzgarlos porque de otra lo juzgamos, pero jamás se usa pluma. Quiero pensar que podría haber anotaciones con lápiz. Pero marcatextos sí, la verdad es que yo sí uso marcatextos en copias, pero en un libro jamás lo tocaría. Pero ¿y luego qué? O sea, esto es un libreto. O sea, vean, por favor, le vamos a hacer zoom, vean esto. Wow. O sea, en sí es el libreto, ¿no? Lo que se le añade a este libreto, pues obviamente son dedicatorias y la experiencia que ahorita te estoy contando de cómo es que nació La Noche del Cempasúchil. Y pues una galería, ¿cómo se llama? De carteles, ¿no? Bueno, de carteles y fotografías, ¿no? De la obra, ¿no? De las primeras veces que lo montamos. Sí, claro. Y además los textos que yo utilicé para hacer castings, ¿no? A los personajes. Claro. Entonces, eso es como fui conformando este libro, ¿no? Pues compartimos experiencia y qué padre, y para toda la gente que escribe y autores que nos están viendo, no solo de obras, que tengan otra idea, ¿no? Porque aquí te lo puede dar alguien que no solo tiene el contexto de esa creatividad de escritor, también tiene el contexto legal y de toda la propiedad intelectual y eso, que sepan que también se puede hacer eso. O sea, el arte no solo, o sea, los que se dedican al teatro no solo es cerrarse en el teatro, sino puedes abrir un programa más extenso, porque hay gente que, y lo digo así, hay gente que quizás le encanta leer, pero no le encanta ir al teatro, no le encanta esa experiencia vivencial, y está bien y es respetable. Hay gente que combina todo. Entonces, abrir ese panorama, qué padre. O sea, a mí jamás en la vida se me hubiera ocurrido, qué lindo. Sí, y bueno, la carátula, pues te menciono otra vez, es de Maya, ¿no? Que es la que en varios de los proyectos de Libellus le ha dado como el revestimiento visual, ¿no? Claro, y se ve muy lindo. Entonces, sí, así fue como nació La Noche del Cempasúchil. Teníamos planeada estrenarla para estas fechas, pero ya saben, ¿qué pasó? ¿No? Suceden cosas, ¿no? Difíciles, personales, etcétera. Y a veces uno tiene que posponer ciertos proyectos para darle seguimiento a otros. Claro, y pues esperemos que próximamente esta obra llegue a más hogares, por decirlo de alguna manera. Porque está hecha con mucho cariño, desde el punto de vista, menciono, desde la amistad. No, pues qué padre, y para empezar, muchas felicidades por haber hecho esto. Gracias. Y ¿sabes por qué lo aplaudo más? Porque descubriste eso en ti, que realmente naciste para ello, que realmente la vida te llevó a ello, y que no solo lo dejaste en lo que cualquiera de nosotros autores que escribimos cosas y así, lo dejamos como en un libreto y así, que es algo, pues sí, escribo, monto la obra y la que sigue. Sino realmente explayaste más, y esto lo quiero hacer en modo teatro, y lo quiero abrir allá, realmente que todos los creadores que nos estén viendo allá, de cualquier tipo de contenido, no solo, porque realmente ya estamos en una era muy digital, pero realmente creadores, escritores, de blogs también, porque mucha gente sube los blogs y así, realmente sepan que puede trascender esto y que puede marcar vidas, claro, y trascender más allá de
un escenario o de una pantalla o de lo que sea puede trascender y que no lo dejen de hacer. O sea, realmente, si es lo que tu alma está gritando, hazlo y no te desanimes por, ay, aquí casi nadie lo ve, ay, aquí nadie va a leer esto, no, realmente sí hay gente que lo hace, que lo valora, que, y al menos como artistas, y yo soy una de ellas y seguramente hay muchas personas que lo hacemos, nos apoyamos entre nosotros como artistas y decir, wow, qué honor tener todavía gente así, qué honor que haya gente que levante todas esas tradiciones del teatro, y no solo eso, que estamos en México, y que levante tradiciones mexicanas, qué orgullo, y que espero que esto trascienda fronteras, porque estaría muy padre que esta obra la pudieras llevar a otros países, quizás de Latinoamérica, ¿no? Hablando de eso, que pudieran entender un poquito más de esta cultura latina y eso, y ya, ¿no? Sí, El claro. cielo es el límite. De alguien en algún momento escuché, creo que es algo muy común dentro del gremio teatral, el decir, esta carrera, ¿no?, de actuación y todo lo que estamos involucrados en el teatro, es una carrera de resistencia, ¿no? Pues sí. No es una carrera de velocidad, exacto, de a ver quién llega primero, ¿no? Es una carrera de resistencia porque en verdad se parecen muchas cosas, pero al mismo tiempo te vas enriqueciendo en el camino. Y si lo analizas con tu vida misma, porque mi abogada estuvo el año pasado, en el capítulo pasado conmigo, y ¿sabes qué frase dijo que hasta la fecha no olvido? Dice, vamos con paso de elefante, lento pero aplastante. Exacto. Así es, ¿no? Muy bien. Sí, no se trata de ver quién llega primero, no se trata sino simplemente dejar huella, ¿no? Es así como yo transmito ese mensaje. Hay gente que puede llevar 6 meses en esto y conecta tanto con la gente, claro, porque realmente es para lo que estás predestinado. Entonces, primero, muchas felicidades. Gracias a ti por invitarme al programa. Gracias. Gracias a ti por también las conciencias de la vida y del teatro, y los teatreros, independientes sobre todo, de todo, sabrán cómo nos lleva una persona a otra y a otra y a otra, y nos jalamos esa energía, claro, ¿no? La energía creativa, la energía de transmitir, jala. Entonces llegué a ti por una y por otra y por otra, que ha habido, en el siguiente capítulo vamos a tener a las personas por las que conocí a David y así. Pero el punto es que él me enganchó, y quizás él no está en el siguiente capítulo, porque pues él ya está en otro montaje en el cual él no participa, que estuvo en un anterior, pero al final de todo te va conectando, y es esta comunidad que vas formando de, ay, yo lo conocí a él por este y este y este. Claro, súper lindo. Súper padre. Creo que el teatro es eso, ¿no? Hace comunidad y que prevalezca, y creo que el punto de este podcast que justo generé es para transmitir eso en el gremio, de que no estamos solos, que somos manada, que somos equipo, que somos tribu, y que aquí en México y en Latinoamérica y donde sea que nos puedan llegar a ver, es que sí, al menos en mí, creo que en David y en la gente que puedan ver aquí en mi podcast, es como, aquí tienes una mano, necesitas hacer catarsis, necesitas promocionar un proyecto, necesitas difusión, demás. Por favor, difúndelo y escriben. Y amén, y salud por eso, salud por los teatreros independientes. Porque teatramos, no juzgamos, porque en derecho sí juzgamos. Exacto, tienes lo mejor de 2 mundos. Eso es increíble, porque tienes lo mejor de 2 mundos. O sea, juzgas de un lado, pero de otro no, porque en el teatro, en realidad en el teatro no hay tanto, no puedes juzgar, porque la representación que tú hagas de un personaje o lo que sea, otra persona lo puede ver de un cristal totalmente distinto y no lo hace igual, y no lo puedes juzgar porque al final así lo ve esa persona, ¿no? Sí, pues pero es no. Que en el teatro yo creo que o sea, sí se enfoca en el deber ser, pero se enfoca más en el ser. Sí, claro, ¿no? sí. En el ser. Y pues obviamente la ciencia jurídica está más enfocada en el deber ser, que también es muy importante. Pero yo creo que ahí está la diferencia, ¿no? Mientras en una está el deber ser, en el otro simplemente te describe, ¿no? Te proyecta, hace la proyección de la vida. Sí, claro, no, qué increíble, ¿no? Y yo en este momento, en este segundo, ahorita, estoy dándome cuenta cómo al hacer este proyecto, sin pensarlo, estoy conjuntando un área que casi nadie sabe, que es el área legal con esto, porque tú eres el segundo capítulo que hablo de esto, pero próximamente, y en la agenda ahí está, viene otra persona que es abogado, y también lo mismo. ¿Cómo nadie pensaría que era el área legal está tan involucrada con el área teatral y todo? Porque es al final el área artístico, porque al final el área legal ve muchos lados humanos, porque al final de todo buscas un abogado cuando tienes un problema, lo más común, ¿no? Claro. Divorcios, ¿no? Pero, o sea, es el lado humano de la problemática del día a día, y al final el teatro ve eso, o sea, plantea una historia real,
porque es algo que puede estar pasando, ficción o no, pero a alguien le ha pasado y se identifica con el personaje. Entonces, qué padre, estoy descubriendo una nueva faceta de esto, ¿no? y quizás inconscientemente por eso elegí el juzgamos. No es si juzgas o no, es que es el que es algo que se mira. ¡Ah! Claro. En este cuarto episodio estamos viendo el por qué. Esto es teatro más derecho, teatro más justicia. Exacto, todos los abogados que quieran venir también son bien recibidos. Se abre este gremio y los hashtags de Gancho se van a extender a abogacía. Exactamente, teatro y derecho son la pareja. Exacto. La pareja ideal. Es que es el futuro. O sea, yo estoy aquí patentando esto. Vamos a poner un teatro hecho. No sé, ¿cómo sería el chipeo? Teatrecho. Teatrecho. Teatro. Sí. No, ya estamos divagando demasiado. No, pero qué padre, de verdad. Pero bueno, para cerrar todo esto, si tú definieras el teatro en una palabra, ¿para ti cuál sería? Bueno, te voy a dejar varias, hay muchas, pero en algo que tú dijeras, ¿lo puedo simplificar en esta frase o así? Para ti, ¿qué es el teatro? Un rayo. Rayo. ¿Por qué? El rayo es fuego, pero es un fuego frío. El fuego es pasión, ¿no? Sí. Entonces, el teatro es pasión. Totalmente. Y lo frío, ¿no? Como el rayo es frío, ¿no? Lo frío viene porque también el teatro requiere esta parte no solo emocional, sino racional, ¿no? Sí. De a veces tomar decisiones que tienen que pensarse y no solamente tomarse con la emoción, ¿no? Entonces, yo creo que conjunta esto, el teatro. Claro, totalmente. Tanto como la emoción como la razón, y pues sí, así es como lo veo, así es como veo al teatro. Ahorita que dijiste eso de rayo, ese es un gag y solo para los musicaleros, porque en teatreros sabemos de todo, teatro de comedia, sátira, clown. Bueno, pero para todos los musicaleros, Billy Elliot, cuando le preguntan a él, ¿por qué bailas? A Billy le preguntan, ¿por qué? ¿Y tú por qué bailas? Y entonces hablan de Electricity, sí, que creo que es la canción de Billy Elliot. Y justamente que habla de electricidad, me dijiste rayo y me remontó a Billy Elliot porque no justamente le dice And suddenly I'm flying. No, la verdad no sé la traducción en español. Bueno, o sea, si lo traduzco en tu cabeza sí, pero justamente no sabe explicar. Ajá, no, en español no sé, porque me la sé en inglés, pero en español no sé, pero si yo lo traduzco en mi cabeza es como, no sabe explicar, o sea, y yo creo que el rayo y Electricity es como justamente la definición del teatro y comparto eso contigo. No sabes explicar como porque dice, it's like, no, en español, es como si quiero llorar, pero a la vez estoy vacío. Es como si quiero gritar, pero a la vez no tengo nada que decir. Es como, es electricidad, es como estoy volando, de repente estoy volando, como un pájaro. Así es el teatro. Justo, creo que habla como de esa parte humana, ¿no? Como esa magia humana. Sí. Totalmente. Llena de contradicciones. Totalmente. Ahora que lo dices así, ¿no? Como de quiero llorar, pero, ¿no? Sí, pero estoy drenado, estoy vacío. Claro, no sé de dónde saco el llanto, pero quiero hacerlo porque lo siento. No se puede, es inexplicable. ¿A quién el día de hoy, 2025, le dedicarías esta flor de cempasúchil, ¿no? ¿A quién le dirías yo le pongo esta ofrenda el día de hoy? Mañana quizás cambia, pero hoy ¿a quién se la dedicas? Me la pones muy difícil porque... todos los que han pasado por Libellus me han dejado algo muy importante. Entonces si le agradezco a uno, le agradezco a todos, a mi familia, que aunque no están como activamente en el teatro, pues son un impulso, mi mamá, mi hermana, te digo, todos los que han pasado por Libellus, amigos que me han apoyado que tampoco han estado, incluso bueno, tú conoces a Enrique ha sido un gran apoyo sin estar directamente, ¿no? Te mandamos saludos, de verdad, tipazo. Ojalá un día te tengamos aquí lo vamos a tener, tenemos un proyecto para el 8 de noviembre, que no sé si lo pueda decir pues aquí, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Tenemos este 8 de noviembre en Júpiter 21, yo bien comercial, ¿no? A las 3 de la tarde una función que aquí va a aparecer, en este momento está apareciendo aquí.
trata de las leyendas mexicanas y son, pues nos vamos a encontrar igual a La Llorona, nos vamos a encontrar a La Planchada, nos vamos a encontrar alebrijes, ¿no? Wow. Muchas leyendas que tiene nuestra cultura, ¿no? Entonces, Enrique pero en danza aérea. Enrique es el titular de la función, porque la función es familiar y pues digamos que los talentos son niños, son los alumnos que van a hacer su evaluación. Qué padre, por favor apoyen, porque de ahí parten muchas cosas, pueden truncar o avanzar un sueño, por favor apoyen. Sí, claro, y es un espectáculo que vale la pena, es muy bonito también y peligroso, ¿no? La danza aérea. Totalmente, mi respeto. Sí, pues te digo, o sea, yo le dedico a esto a todas las personas que han estado en Libellus, ¿no? A todas. Y pues, si hablamos de una generalidad, esta obra está dedicada a nuestra cultura mexicana. Amén, ¿no? amén. Claro, a nuestra tradición. Pero la verdad es que yo te deseo mucho éxito en este podcast. Gracias. Porque la verdad me he sentido como en casa, me has hecho sentir como en casa. Amén, aquí está tu casa. Cuando quieras venir a decir cualquier proyecto, promocionar lo que sea, ¿quieres hacer catarsis también? Claro, claro, que hay con hierbas. No, no, de hecho sí le meto droga. Yo no se puede decir eso, pero si no va a ser no, pero bueno, quiere otorgarte Ay, muchísimas gracias. Espero y amén, así sea que en la tercera temporada, para cualquier persona que tenga este pinche tratamos de juzgamos, o sea, como, estuve allí, amén, así sea, y si no es mi destino, también lo abrazo y abrazo es mi destino, pero ahorita lo estoy poniendo todo el corazón y todo el amor, entonces toda la gente que está participando aquí y que es parte de esta primera temporada, les agradezco infinito, de verdad, miren todo mi corazón, a ti y todo, de verdad, por haberlos conocido en el siguiente episodio, que conozcan al elenco por el cual conocí a David, de verdad, se conectan todos los puntos y todas mis historias están conectadas, claro. Pero de verdad agradezco a la vida, al teatro, al arte y todo por haberte puesto en mi camino, que de esto es el principio de muchas colaboraciones. Estoy muy agradecido, estoy muy contento, te digo, me hiciste sentir en casa. Yo auguro mucho éxito en tu proyecto. Amén. Porque además lo siento bastante honesto y porque hay información que cura, ¿no? Porque yo ya le he echado ahí unos ojitos a tus episodios, gracias. Entonces eso hace que estas cosas que regularmente no se hablan del teatro, ¿no? Sí. Se expongan aquí, ¿no? Amén. Y sacas cosas muy importantes, ¿no? Que a cualquier persona se dedique al teatro o no, le va a servir. Lo va a servir, claro. Le va a servir. Sí, con que llega una persona, se los juro, una persona, con eso claro. va a servir. Entonces, pues amén, así sea, que sea el futuro de muchos proyectos buenos y que ayuden a personas. Y también todos sus proyectos, muchísimo éxito, de verdad, ya sea por clases, ya sea por teatro social, ya sea por teatro comercial, pero amén, porque muchas personas creativas como tú necesitamos en este medio. Gracias por compartir tu historia, gracias a todo tu elenco, porque si bien no estuvo aquí, presencialmente, o sea, estuvo en alma y corazón al compartir su historia, gracias a todos ellos, mis respetos para ellos y que sigan haciendo mucho teatro y muchísimas gracias a la vida por coincidir y pues bueno, acuérdense que este podcast es para todos los teatreros que quieran venir a compartir sus historias terroríficas, no terroríficas, de cambios, de catarsis, de todo lo que sean aquí. Sigan alimentando esta comunidad tan bonita que hemos creado. Por favor, suscríbanse. Chismecito rico también. El chismecito también. Quieren venir a chismear lo que sea. Ya están hartos de su elenco. Porque pasa. Estamos hasta la madre del director, hasta la madre. Está bien. Nada más que tratamos, no juzgamos. Puedes venir a hacer catarsis sin juzgar porque nadie sabe lo que vive la otra persona, pero puedes venir a hacer catarsis para que a la otra persona le pueda servir cómo reaccionar. Entonces, suscríbanse, denle like, compártelo con el gremio para crecer esta bonita comunidad y pues acuérdense que aquí teatramos, pero no juzgamos. No juzgamos. Muchas gracias. Salud, muchas gracias. Besos.